también se habló en la ley que le ponen topes a los honorarios de los abogados, porque antes estaba librado a la negociación particular que pudiera tener el cliente con su profesional. Sí. Creo que ahora, la presidenta había hablado de un 20%, pero después lo escuché a Tomada, al ministro de Trabajo, que dijo que podía ser el 25%. El 25%, sí, efectivamente. ¿Eso qué es? Ese es el tope y ahí... Sí, sí, seguramente va a ser objeto de algún cuestionamiento, ¿no es cierto? Pero lo que se trata es de establecer riesgos, establecer limitaciones en los riesgos, tanto a favor del empleador como a favor del trabajador, ¿no es cierto? Porque conozcamos cuáles son las hipótesis de riesgo a que están sujetos todos los protagonistas del sistema, ¿no? Bueno, pero yo creo que tendríamos que analizarlo. Por un lado, como decía cuando arrancábamos, ¿no? Evitar hacer los controles necesarios, sí, para que no se produzcan ese tipo de accidentes. Después el control para que también no sea perjudicado en este orden el trabajador por un accidente que ha tenido el trabajo y que a lo mejor no ha estado previsto en la ley y tiene la posibilidad de acceder lamentablemente a la otra vía, aunque no esté prohibido ahora. Mire, Díaz, yo creo que en tema de prevención de riesgo de trabajo, básicamente de condiciones de medio ambiente de trabajo, la visión debe ser de la persona que en definitiva trabaja. Claro. Aquí hay muchos actores. Están los jueces, están los abogados, están las aseguradoras de riesgo de trabajo, las empresas, el Estado, la inspección, etc. Pero me parece que el foco tiene que ponerse, en definitiva, en quien trabaja y quien puede ser víctima y es víctima de siniestros laborales, enfermedades, sí, y accidentes, ¿sí? Atender a que primero no se enferme, no se accidente. Condiciones de trabajo confortables, condiciones de medio ambiente que den placer y no accidentes y enfermedades, sí, discapacidades. Y esto se logra con prevención, con actuar con inspección, trabajar tempranamente en la cultura, en la conformación de comités tripartitos, etc. Por un lado. Pero si se produce un accidente, la víctima tiene que tener, primero, asegurado salario, segundo, atención, la mejor atención médica, y en esto hay déficit, reitero. En segundo lugar, recalificación y rehabilitación para que la persona pueda continuar trabajando, pueda rearmar su vida, mantener su proyecto de vida, claro, que pueda verse trunco por un accidente o una enfermedad. Y finalmente, tener reparación. Y esa reparación, al final, debe ser integral, debe ser la que en definitiva trate monetariamente, si es posible, evitar la mortificación, reparar la mortificación por perder la capacidad, que es la capacidad laborativa, que es lo que esencialmente tiene un trabajador, es lo único que tiene, es lo que tiene para poder sobrevivir, para poder tener una vida digna. Entonces, en ese punto es que estamos discutiendo, en este, claro, último punto estamos discutiendo, y nos olvidemos de todos los otros puntos. Bien, en este punto es que hay que discusión, si esta tarifa, esta nueva tarifa incrementada... Claro, porque también hay que ver cómo se va a indexar. Ellos hablaban de un tema que tiene que ver con los índices públicos que dan RIPE. El FIPE. Sí. RIPE. Sí, en este momento... ¿Cómo se actualiza? Porque sí, yo no sé si es lo mismo que el INDEC, cómo va a ser... Hoy en día, ese sistema de actualización que prevé la ley, que tiene como índice base de aplicación enero del 2010, hoy implica prácticamente un aumento entre el 70 o el 100% de los importes mínimos que prevé la ley. De manera tal que si por el decreto 1694, que es del año 2009, como importe mínimo que tenía acceso a un trabajador, en caso, por los derechos habientes, en caso de muerte, era de 300.000 pesos, a hoy se lleva prácticamente a 600.000 pesos. Con esto volvemos al inicio, sí, es decir, se trata de que el valor de las prestaciones dinerarias sea significativo y la diferencia entre reclamar por responsabilidad civil y por la ley de riesgos de trabajo se reduzca de manera tal que la fuga a la responsabilidad civil, al derecho civil, sea mínima. Le aclaro que son dos sistemas absolutamente distintos. Uno es tarifado, en donde se establece una indemnización en función del ingreso del trabajador, el porcentaje de incapacidad y un coeficiente de aplicación que surge de tener en cuenta la edad del trabajador y el número de 65, que en realidad sería el tope para jubilarse. Tope para jubilarse. Y allí se establece un monto. Y es una responsabilidad de orden objetiva, en donde el trabajador solo debe demostrar que el accidente ocurrió y no se tiene en cuenta si hubo culpa del trabajador en la producción del daño,
y se indemnizan todos aquellos siniestros, salvo que el trabajador haya provocado con una actitud dolosa, haya tenido intención de causarse el daño. En cambio, en el ámbito de la responsabilidad civil, donde la indemnización no es tarifada, es decir, se aplican fórmulas, pero teniendo en cuenta la edad del trabajador, su condición social, la posibilidad de ascensos en sus categorías laborales, la existencia de daño moral, la existencia de lesiones estéticas, etc., los montos son mayores. Pero allí entra a jugar la actitud que ha tenido el trabajador frente al hecho. Es decir, puede haber culpa del trabajador en la producción del daño. Que esto implique que una vez que se valore, se establezca que ha habido culpa concurrente. Entonces esa indemnización se reduce en un 50%. Claro. O puede haber culpa total del trabajador y puede ser rechazada la demanda. Todas estas circunstancias no se tienen en cuenta en el ámbito de la ley de riesgo de trabajo. Y con la modificación que tiende a que el trabajador cobre la indemnización dentro de los 15 días, no se justifica incurrir en un proceso judicial sumamente lento, en donde el resultado final puede ser el rechazo de una demanda o una reducción de la indemnización que puede ser hasta inferior a la que preveía la ley. Doctor Arese, en el caso cuando hablamos que el tope son 15 días y tiene que pagarlo inmediatamente el asegurador, ¿hay algún resquicio legal que le permita al asegurador apelar una cosa y demorar un poco más? ¿O ese es el tope que deberían cumplir? La ley prevé una automaticidad en el otorgamiento de las prestaciones, pero naturalmente esto, reitero, requiere de un dictamen de comisión médica, por ejemplo, y esto suele tener alguna demora y luego también puede ocurrir que exista. Sí, pues puede haber una demora en la junta médica, que se junten los médicos, que evalúen, lo tratan al paciente, hacen un diagnóstico. No solo esos casos de contradicción de fondo, sino además existe en este momento una legislación restrictiva en materia de admisión de determinadas enfermedades y patologías como de carácter laboral. Entonces, ¿esto qué hace? Que se genera una discusión y esto demora naturalmente lo que sería lo bueno de este sistema, que es la automaticidad. Es decir, produce siniestro, se acredita una fórmula indemnizatoria con algún carácter de suficiencia, para algunos no, y de tal manera que la víctima puede rápidamente tener depositada una cuenta corriente sin intermediación un monto a su favor. Claro. Eso es lo positivo de este sistema, ¿no? No habría mayor discusión, pero le quiero reiterar de que existen discrepancias en cuanto a la calificación médica, existen discrepancias en cuanto al salario base para el cálculo de las indemnizaciones, existen discrepancias en cuanto a el porcentaje, digamos, la calificación que se da a la enfermedad. En eso va a haber resquicios importantes y ese es el problema de que tiene que haber efectores administrativos y diría también sindicales y empresarios que hicieron de que este sistema funcione rápidamente sin tener que judicializarse. Porque la judicialización no es buena para nadie, naturalmente. Sí, sí. Lo que es bueno es para que alguien, reitero, que no se enferme y no se accidente, pero producido el siniestro, que pueda ser atendido médicamente, salarialmente y luego indemnizatoriamente en forma suficiente, justa y pronta.